¿Qué tal, señores contadoras, señoritas contadoras, contadores? ¿Cómo están todos ustedes? Sean todos bienvenidos una vez más a su programa, La Parte Fiscal de las Finanzas, transmitidos una vez más desde el Colegio de Contadores Públicos de Querétaro. Hoy nos sentimos realmente honrados con nuestro invitado que tenemos el día de hoy para desarrollar un tema por demás interesante, y no nada más en la parte contable, basta decir, sino que también en la parte social es importante el tema que se va a desarrollar hoy. Hoy vamos a ver algo de lo que es la herencia y de lo que es el legado. Le vamos a dar ahí un matiz un poco enfocado a lo que nos atañe, que es precisamente esta situación más legal hacia el contador, que trasciende en la parte de patrimonial de cualquier individuo, ¿vale? Y para el día de hoy y desarrollar este tema, tengo en la mesa a dos invitados. Por un lado, un contador público del Colegio de Contadores Públicos de Querétaro, y por otro lado, al licenciado Eric Espinosa Rivera, que es el notario público número 10 aquí en el estado de Querétaro. Me es grato poderlo saludar, mi estimado notario, bienvenido, qué gusto, es un verdadero placer. Ahorita vamos a platicar un poco de lo que implica esto, temas muy interesantes estamos platicando antes de salir al aire. Y por aquí tenemos a un buen amigo, mi estimado Omar, bienvenido. ¿Cómo estás, una vez Fer? más. Muchas gracias, pues, muy amable por invitarme. Al contrario, gracias por apoyarnos. Hoy nos encuentra presente porque la agenda se le complicó un poco al presidente del colegio, a nuestro buen amigo Rafael, pero bueno, desde aquí le mandamos un cordial saludo y que todo salga bien para él en estas reuniones que va a tener. Si les parece bien, vamos a hablar un poco de lo que viene siendo este tema, mi estimado licenciado Eric. Primero me gustaría un poco poner en contexto la importancia de la notaría pública. No estábamos hablando de este tema. A veces se confunde hasta dónde llegan los alcances de un notario, que lo hace un poco diferente con el corredor público, porque muchos de los que nos siguen, que son contadores, contadoras mayormente, lo que llega a suceder es que pues de repente no saben en qué momento acudir con un notario y en qué momento acudir con un corredor público. ¿Nos puedes poner un poco en contexto de qué es la notaría, el ejercicio de la notaría, por favor? Sí, claro. A ver, en términos muy generales yo podría decir que notaría es el lugar en el que vamos a ejercer la fe pública. Fe pública que no es otra cosa más que una potestad que el Estado nos ha otorgado para tenerse por ciertas nuestras aseveraciones, y que por lo mismo nos ha encomendado actuación en diversos campos. Nosotros tenemos actuación en campo civil, en campo mercantil, en campo administrativo, etcétera. Okay. Mientras que la figura del corredor, pues bueno, sí, también es un fedatario, no hay duda, pero él está exclusivamente metido en la parte mercantil. Es increíble, porque cuando se dio la última reforma a lo que fue la ley de correduría, la hizo Salinas de Gortari, precisamente, cuando estaba modernizando muchísimas cosas. Y creo que perdió una oportunidad de oro, porque hace una reforma en donde, pues si bien es cierto, sí les actualiza la función, no así los instrumentos y no así la capacidad de actuar en muchas más cosas que a nosotros sí. Para ese entonces ya el gremio notarial se había movido. Ustedes recordarán que pues, las escrituras se pasaban en esas cosas, librotes espantosos, sí, claro. El papel morado, que era el papel lectográfico, las gelatinas se embarraban a todo. Era verdaderamente un caos el trabajar con esas cosas. Y ya nosotros trabajábamos entonces, cuando se da la ley de correduría, trabajábamos en el protocolo abierto. De hecho, Querétaro es pionero, si no es que el primer estado de la República que formalmente establece el protocolo abierto, que es trabajar con hojas sueltas, que son los folios, que pues los puedes meter padrísimo en una impresora láser y entonces sale rapidísimo todo aquello, ¿no? Aprovechando la computación. Y digo que creo que se perdió oportunidad porque, no, sin el ánimo de verme envidioso, creo que para precisamente evitar estas confusiones con quién voy, con melón o con sandía, ahí debieron haber, así lo digo con toda claridad, desaparecido la figura del corredor y los hubieran agregado al gremio notarial. Así de fácil. Así de fácil. A ver, pues eran abogados la mayoría de ellos, y los que no los hubieran metido un poco a especializarse en materia o a estudiar lo que es las materias propias, pero pues prácticamente el enorme porcentaje de ellos eran abogados, y los pudo haber metido porque pues, un requisito número uno para ser notario es ser abogado previamente. De acuerdo. Tomas la especialidad después y comienzas en el ejercicio. Y aquí creo que se perdió esta oportunidad, porque entonces
ya no meteríamos nosotros en conflicto a Juan Pueblo, que dice, híjole, ¿en qué momento voy con un notario? ¿En qué momento voy con un corredor? Si yo me salgo a la calle y le pregunto a la gente, ¿quién es un corredor? Me va a decir, pues el que va trotando, ¿no? Sí. El de los maratones. El corredor público, el que corre en la calle. Exacto, corredor de bolsa, corredor de bienes raíces, pero no me hablan del corredor mercantil, y creo que es una figura muy, muy, muy interesante y muy indispensable, definitivo. Yo no sería de la idea de desaparecerlos por llevármelos, sino por adherirlos al grupo. De acuerdo. Y que formáramos un solo gremio que se encarga de trabajar con la fe pública como potestad que el Estado nos ha otorgado. Ok, quiero entender que con esta reforma que comentas durante el sexenio de Salinas, pues no tenía sentido tener a otro fedatario público nada más para una materia, un par de materias. Quiero entender que la especialidad del corredor es la mercantil exclusivamente. Necesitas generar actos mercantiles para que pueda activarse la función pública a cargo de ellos. Es algo que nunca le debieron haber zanjado así. La presión, decían que la presión de Banco Mundial, no, la presión de Estados Unidos y Canadá cuando entraba el Tratado de Libre Comercio fue, tienes a un notario que es un tipo viejo, obsoleto, antiguo. Y bueno, cuando se comenzó a escuchar todo esto, dio un vuelco lo que es la figura notarial, se actualiza, y a la figura corredor la sacaron súper ancestral. Entonces creo que se perdió una enorme oportunidad. Bueno. Como bien dices, pero fíjate que entonces, mi estimado Omar, qué interesante entenderlo así. Son actos mercantiles. Hace un par de meses, por ahí tuve oportunidad de leer un criterio jurisprudencial, que todavía no se elevaba a jurisprudencia, respecto a los poderes, porque se tratan de actos civiles. Así es. De hecho, el criterio está bastante interesante. Digo, muchos de los que nos siguen son contadores, pero están involucrados en la parte legal, y hablaban de este tema, ¿no? Hablaban de la parte de decir, a ver, el origen de un poder es civil, tan es así que lo ven hacer un código civil, y sea federal o de alguna entidad federativa, y pues bueno, un corredor público pues no tendría tantas facultades como para poder expedir poderes. No tiene ni una, que es lo difícil. O sea, a ver, pero mercantil sí. O sea, sí puede constituirse una sociedad mercantil ante él. Perfecto. La sociedad mercantil tiene sus figuras que son propias, decimos nosotros, una representación orgánica. Traes al gerente, traes al administrador. Eso sí los puede designar el corredor, claro, porque eso no es una representación civil. Pero si la sociedad mañana le quiere dar un poder al abogado para que vaya y litigue, ya no se pudo, tienes que pasarte con un notario. Llegamos al ridículo extremo de decir, ¿se puede constituir la sociedad ante el corredor? Sí. ¿Dar el nombramiento del administrador? Sí. Sí, claro. ¿Y otorgar poderes? No, eso sí ya no. Híjole, qué pena, porque entonces le estamos diciendo, bueno, tantito hago contigo y luego paso a la tienda de enfrente para ir a hacer un poder. Me suena ridículo. Total. Me suena ridículo, y sobre todo si realmente lo que queremos es dar apertura. Yo creo que no se trata de exclusivismo. Si es algo que incluso los corredores han pugnado. Es que ustedes traen monopolio. Pues no lo traigo. A ver, pues ahí está puesto y tuvieron la oportunidad de oro. Se fue. Por legislación. Y ha habido gente que incluso ha intentado hacer esto que estamos tratando ahora, que es el testamento, testamentos ante corredor. Cuidado, ni se les ocurra. Es que tiene fe pública y el que está haciendo el testamento es un comerciante. Mucho gusto. Sí, el acto jurídico es civil. Pero sí, eso es el punto fino de esto, ¿eh? Sí. Nos obliga a saber diferenciar entre actos, entre uno civil y uno mercantil. Sí. Es fundamental. Sí, y yo aquí agregaría, bueno, ¿qué les podemos recomendar a quienes nos acompañan el día de hoy? Entendemos como tal que ante un corredor público sí podemos designar a un administrador, a un consejo de administración, quienes estarán investidos con ciertos poderes que diga el estatuto social, pero cuando se trata ya de un poder derivado, esos ya no están ahí. Apoderado legal, ¿no? Sí. Por ejemplo, ya cuando ejerces ser apoderado legal. Ya no están ahí en esas potestades, y es un error común. Y es un error común que nosotros los contadores lo podemos vivir cuando vamos ante el SAT a intentar inscribir a una persona moral. Y bueno, eso de dónde vienen sus poderes, pues los cedieron ante el corredor público, pues esos poderes no tienen validez. Sí. Otra cosa que a mí me llama la atención, y como bien lo mencionó y retomo, la gran mayoría de los corredores públicos son abogados. Sí. Sin embargo, tienen
una intervención hoy que se ha dado constante en el tema de evaluación de activos. Sí, bueno, es otro tema. Y digo, bueno, a ver, ¿con qué características profesionales puedes hacer una evaluación de activos? Cuando existe una especialidad de ser perito evaluador, que bueno, aquí en Querétaro inclusive hay un colegio ya de evaluadores, que la gran mayoría de ellos son ingenieros o son arquitectos en la materia de inmuebles, y hay otro tipo, por ejemplo, ingenieros mecánicos para cierto tipo de maquinaria. Yo he utilizado incluso alguna vez algún ingeniero agrónomo para valorarse movientes, pero bueno, como abogados, porque también, digo, está bien que conocemos las leyes, está bien que estamos metidos en el comercio, pero es una yo cuestión creo técnica, que no tenemos la preparación académica para establecer cuál es el valor de este iPad. O de los activos de una empresa, ¿no? Sí, Porque no, el no, valor o de sea, una empresa. La ley no es varita mágica. Chirrín, te hago evaluador, nomás porque eres corredor. No. A ver, mis funciones están muy claras y dentro de las mismas está la de ser evaluador. Pero coincido, para ser evaluador pues necesitas conocer la materia de la evaluación, claro. Y efectivamente en Querétaro se corrigió la ley hace algunos años cuando salió la ley de correduría para decir, a ver, aquí en el estado de Querétaro solamente pueden ser arquitectos o ingenieros con la especialidad en evaluación. Inmuebles. Sí, en inmuebles, materia inmobiliaria. Sí, porque por ejemplo yo trabajo muchísimas cosas con avalúos hechos por perito y tiene que ser un perito reconocido por el estado de Querétaro y no puedo jamás utilizar uno que sea un corredor. Hay quienes dicen, oye, pero para el impuesto a la renta sí porque es materia federal. No, definitivamente no, porque incluso ya en su momento tendremos oportunidad de echarnos otra cotorriza, pero ni siquiera el avalúo para materia federal se necesita, se le quiere para la materia local, que es diferente. Pero sí hay muchas de estas cosas que se quedaron. Yo les decía a mis alumnos en alguna ocasión, sí, y también un valuado, digo, un corredor puede ser árbitro. ¿Lo vamos a poner a pitar el partido de América Chivas? Pues no, a ver, tampoco. Ni nos vayamos tan bajo ni tampoco tan alto. Yo creo que su dimensión. Si el señor me demuestra tener los conocimientos, vale. Que yo sepa, aquí en Querétaro solo hay un corredor que sí tiene la cachucha de ser abogado e ingeniero, que es Castropolo y que es ingeniero, es evaluador y al mismo tiempo es corredor. Es el único, no hay otro. Ok, no hay interesante. Sí. Pues la naturaleza por eso la pregunta, ¿cómo podemos empezar a diferenciar? Porque no es un ejercicio fácil entre lo civil y lo mercantil. Como abogado y como asesor de empresas te puedes facilitar mucho identificar esto, ¿no? Entonces, porque esto nos permite ir dándole forma al tema que vamos a ver hoy. Porque ya te adelantaste con unas preguntas que era precisamente, oye, entonces, ¿por qué el corredor no puede? Porque es un acto civil. Sí. Pero hay una vieja práctica que se está dando, ¿no? Yo escucho mucho a los asesores que de repente hablan de la herencia y, bueno, pareciera que faltaría diferenciar la figura de la herencia, ¿no? Es decir, la figura de la herencia es una figura bastante compleja desde mi punto de vista, porque, por lo menos civilmente hablando, pues puedes heredar y en ese momento el que recibe el título de heredero, pues recibe básicamente todos tus bienes, ¿no? Ya si te dejan algo en particular, ya cambia la institución jurídica, ¿no? Háblanos un poco de esta parte, porque creo que esto es sustancial, porque muchas veces se comete el error, ¿no? De suponer que si yo soy heredero porque me dejaron la camioneta, pero el otro es heredero porque le dejaron la casa, el departamento, y pareciera que no es tan así, ¿verdad? Sí, y bueno, a ver, retomando desde lo que era esto de la fe pública, efectivamente la gente ubica con más claridad la figura del notario por la antigüedad, la tradición que se nos ha ido inculcando desde pequeños, ¿no? Es decir, se trata de hacer una compra-venta, ve con un notario. Se trata de hacer un testamento, ve con un notario. Y entonces, bueno, entramos a la figura del testamento. Testamento visto como el acto solemne en el que una persona dispone de sus bienes para después de su muerte. Y aquí recalco, hay solamente 2 actos jurídicos que son solemnes en todo nuestro sistema legal: matrimonio y testamento. Ok. Y de matrimonio se nos habla de él cuando estamos afuera de la iglesia o del registro civil. Tú vas del lado izquierdo, tú del derecho, tú debes de hacer esto, tú debes de hacer lo otro, pero no nos hablan de lo que es la institución del matrimonio. Y hoy por eso se ha perdido hasta los fines del matrimonio, que pues bueno,
esa sería parte de otra charla y nos vamos a lo del testamento. En el testamento es otro acto jurídico solemne y la gente no habla de él porque algunos piensan que se va a morir. O si comenzamos a hablar del testamento es porque tengo una enfermedad, llámese cáncer o una parecida, Claro. voy a salir de viaje, híjole, mi vecino acaba de fallecer, cualquier cosa de estas nos apremia para hacer un testamento. Entonces la gente es cuando se acerca a las notarías. Si bien es cierto, septiembre empezó como septiembre, el mes del testamento, antes de él, la propuesta que hacía el gremio notarial es, oye, vamos a hablar de la donación de órganos y en donde la gente pueda acudir al notario para hacer una expresión de donación de órganos. Se habían creado hasta unas tarjetas muy simpáticas que de alguna forma garantizaban cuando una persona fallecía si eras donante o no de órganos. Ok. Pero en aquel entonces se platicó mucho con la autoridad, el autor dijo, oigan, y antes de morir, ¿por qué no fijamos el testamento? Ah, pues padrísimo el testamento. Se clava el testamento y entonces es importante que la gente, pues bueno, cuando menos le caiga el 20 en estas fechas de que hay que hacer testamento. Y yo le decía a un cliente hoy precisamente que me decía, oye, y si no alcanzo, hay más meses, hijo. O sea, no es el único para hacer testamento. Lo puedes hacer en cualquier momento. Y al momento en que haces tu testamento, debes cuidar precisamente esto. La figura central de un testamento se llama heredero. Así, la consecuencia directa de un testamento es heredero, no legatario. El heredero adquiere a título universal. Esto es, pude haber dicho, dejo como heredero de todos mis bienes a mi hijo Juan. ¿De qué? De todo. Todo. Pero, establezco un legado, un bien específico, a una persona en específico, establezco un legado a mi sobrino Pedro de, no sé, la casa de Juárez 25. Ya hice un legado. Pero primero que nada tiene que haber herencia universal. Si no hay herencia universal, no estamos haciendo bien un testamento y podemos caer en un problemón que se llama sucesión intestamentaria. El hecho de que sea heredero universal no quiere decir que tenga que ser uno. Puedo dejar a mis hijos Hugo, Paco y Luis, quienes me Todos son conocen, herederos. saben que yo tengo 6 hijos, dejo a mis 6 hijos como herederos, son herederos universales. Y puedo tomar alguno de ellos para decir, y a ti te dejo como legatario de esta cosa. ¿Lo puedo hacer? Sí. Pero siempre prever la figura del heredero, porque ya me he encontrado con testamentos en los que no hay herederos. Y el cliente dice, tengo 3 casas, la 1, 2, 3, tengo 3 hijos, Hugo, Paco y Luis, pues uno cada quien y se acabó la herencia. No. Primero la figura de herencia, y ahí podría decir, a Hugo, Paco y Luis los dejo como herederos, y después les establezco un legado a cada uno, sí, pero reúne la figura primero de heredero, y luego la figura de lo que es legatario. Y una segunda cosa que también tenemos que tomar en cuenta es lo que nosotros conocemos como premorición y la conmorición. Esto es, ¿qué pasa si mi heredero se muere antes? ¿Qué pasa si mi legatario se muere antes que yo? O a la conmorición al mismo tiempo que yo. Entonces yo tengo que estar pensando y decir, mujer, casos de la vida real, como decía aquel programa, ¿no? Si dejo a estos 3, ¿y qué pasa si alguno de estos 3 se me muere antes de tiempo? Y yo puedo decir lo que a mí se me antoje, porque yo soy el que está haciendo el testamento. Ah, bueno, pues a falta de dejo a su descendencia, o sea, mis nietos, pudiera ser. No, a falta de dejo al resto de mis hijos. No, a falta de dejo a mi nuera, dejo a mi yerno, dejo al que se me antoje mi regalada gana. Se lo dejo a la universidad, se lo dejo a las islas de ancianos, a quien sea. Pero sí debes de buscar lo que es la figura central, que es heredero, y luego, si quieres, puedes hablar de lo que es la figura legatario. Y tomar en consideración también que hay algunas disposiciones que no precisamente encajan dentro de lo que es la figura del testamento en una forma por demás curiosa. Me refiero a cuentas bancarias. Okay. Cuentas bancarias, perdón, pero prevalece lo que digas en el banco arriba de lo que es el testamento. Y es curioso porque beneficiarios. Yo puedo estar yendo al banco pues bastante amenazado
la señorita que está tomando el dato, el ejecutivo está tomando el dato, pues, ¿a quién deja como beneficiarios? A Hugo, Paco, Luis, sí, cómo no, y no era mi idea. En cambio, cuando yo paso acá con el notario, pues bueno, a mí sí me ha sucedido, yo paso solito, aunque vayan juntos, marido y mujer, primero los paso separados para ver qué es lo que quiere cada uno. Y sí me he llevado algunas sorpresillas, ¿Sí? Sí. Sí, ¿como cuáles? Sí, pues bueno, por ejemplo, el tradicional de qué bueno que me puso aparte, licenciado, que yo tengo un hijo fuera de matrimonio. Ah, sí, es verdad. Qué bueno que me puso aparte. El confesionario. Este desgraciado piensa que le voy a dejar todo. No, se lo voy a dejar. Hijo, sí, entonces, y ahí de usted si chismea, licenciado, pues yo no soy chismógrafo, ¿no? Pero sí hay amenazas luego así interesantonas. Sí. Entonces, se topa uno con cosas, pues pueden a veces sonar chuscas, pero pues no dejan de ser hasta dolorosas en algún momento, ¿no? Es decir, híjole, ¿cómo le hacemos para cubrir la figura del hijo que se encuentra fuera de matrimonio? ¿O cómo le hacemos para que de alguna manera, al final, lo que yo siempre he dicho a mi gente, no busques cómo transmitir bienes, busca cómo heredar una familia, porque al final del día es lo que todos buscamos, tener una familia. ¿Cómo le haces para dejar una familia? Porque tengo clientes que me dicen, mis hijos están muy brutos, no les quiero dejar nada. Pues edúcalos con lo que tienes, por piedad, pues ¿para qué los quieres dejar más brutos, no? Es un tema de sensibilidad. Sí, hay muchas ocasiones en que pues bueno, verdaderamente así lo ponen. Pero entonces tener cuidado con cuentas bancarias, seguros de vida, este tipo de cosas que tienen beneficiarios perfectamente definidos y que van por encima de lo que es la figura del testamento. Muy peleable, pero no estamos para pelear. A ver, el notario no está para subir al ring a un cliente, sino para bajarlo. Por eso decimos a notaría abierta, juzgado cerrado. Estamos para dar el consejo que va a evitar que te subas a un pleito en un juzgado. Entonces, evítalo. Que esta parte es la compleja, por lo que puede ser. O sea, ¿qué meto al cúmulo de la herencia que voy a dejar? Porque en ocasiones me ha tocado clientes que deben la casa, deben el terreno y quieren que se les herede, transmitir la herencia a sus hijos. ¿Eso se puede? Sí, a ver, hay una cosa que generalmente ya cuando una persona va y tramita un crédito para la compra de una casa, ese crédito lleva dentro de todos los gastos el pago de un seguro de vida. Y entonces, si yo me muero, ese seguro de vida cubre completamente lo que es el crédito. Y entonces, bueno, cuando yo muero, pues ya se queda totalmente liquidado. Claro, hay que hacer el procedimiento de la cancelación del gravamen y lo que sea, ¿no? Sí, claro. Pero ya queda libre. Que también hay otra disposición en ley que dice el heredero adquiere siempre a beneficio de inventario. Esta expresión quiere decir, yo pude haber dejado un activo de este tamaño, pero dejé un pasivo de este tamaño. Entonces, cuando yo transmito mi herencia, mi heredero de entrada dice, acepto ser heredero. No sabe qué hay. Okay. No lo sabe porque hay varias etapas en la herencia. Ahorita si quieren vemos las etapas, pero hay varias etapas. Entonces el heredero dice, sí, yo sí acepto la herencia. Pero cuando le dicen, ¿qué crees? Tienes esta deuda de 100 pesos y tienes solamente 50 para pagar. Ah, pues entonces la ley dice, adquieres a beneficio de inventario, quiere decir hasta donde den los bienes. Entonces, ¿hasta 50? Sí. Oye, ¿y los otros 50? Ahí se quedaron incobrables, ya no los va a poder cobrar jamás. Pero pues bueno, puede ser a la inversa, ¿no? Oye, dejé 50 pesos de deuda y 100 pesotes de activo. Entonces, cuando yo acepto la herencia, pues bueno, todavía me quedan 50 para llevarme. Liquido deuda. Así es. Y me quedo con el activo que hay bien. Así es. Pero, así por es. ejemplo, te hacía la pregunta de la deuda de los inmuebles, porque precisamente tomando esta institución donde te financian, pues abres una línea de crédito, ¿no? Y en ocasiones te preguntan cuando vas a tirar la compraventa y llega la institución financiera y todo el proceso, te preguntan quién es tu beneficiario. Y me llamó mucho la atención en alguna ocasión porque pues entonces beneficiario no es heredero. O sea, ¿sí me explico? Hago ese mismo símil que tú hacías con las tarjetas. ¿No caeríamos en esa situación? Hablando de esto que el inmueble todavía lo debo, pero hay un beneficiario que viene ahí mencionado, ¿entra a la parte notarial? No, definitivamente no. No, y ese lo ponen siempre como segundo lugar por si algo quedara. Claro. Por si algo quedara, pero primero que se paga la deuda es inevitable, ¿no? De que se pague, se pague. Hay figuras que han surgido por ahí que ya no se utilizan realmente, porque la misma autoridad ha provocado que se vengan abajo, como es el caso de esta figura que estaba en el testamento público simplificado.
que le pusieron muchos adjetivos para decir, a ver, es un testamento que es una persona que adquiere una vivienda de interés social o interés popular. Y cuando yo adquiero una vivienda de interés social e interés popular, que son 20, 30 UMAS, depende de cuál de las dos, cuando esta persona deja como heredero a un sujeto en la adquisición, dice, dejo en la misma escritura como beneficiario a mi hijo Juanito, punto. El día en que yo falte, ese Juanito lo que hace es, con la escritura que habla de un beneficiario, va y tramita el cambio de propietario, y es un cambio de propietario sin pago de impuestos. ¿Por qué? Porque precisamente es una vivienda de interés social, interés popular. Que también hay otra figura en el estado de Querétaro, y esta sí es solo el estado de Querétaro. Y esta la traemos más o menos de la época del sexenio de Burgos, que es cuando tú falleces en el estado de Querétaro y dejas una sola propiedad, pues solo una. Si dejas dos o más ya valiste. Tienes que dejar una. No me importa el tamaño de la propiedad. Pude haber dejado un edificio de 5, 10, 15 o 20 pisos, o pude haber dejado un terrenito en la punta del cerro. Pero si lo dejas una y la dejas a tu cónyuge, a tu concubina o a tu ascendiente o descendiente, está exenta de impuesto de traslado a dominio al momento en que falleces. Entonces, hay ocasiones en que cuando la gente va y plantea el testamento, bueno, a mí en lo personal sí me gusta escarbar un poquitito para ver qué tanto traemos en la mente, qué tanto trae de patrimonio, y entonces comienzo a rascarle y luego les hago la propuesta. Oigan, podríamos utilizar una figura parecida al testamento que se llama donación, porque al final del día el que recibe la propiedad lo recibe de gratis en el testamento y en la donación. Nada más que la donación es entre vivos. Yo te regalo a ti. Y en el caso del trámite sucesorio es por causa de muerte. Me muero y como consecuencia te lo llevas. Entonces, hay ocasiones en que nos conviene hacer donaciones en vida y quedarme con una sola propiedad, que será la más cara, y por ser la más cara, el día que yo falte, esta pasa exenta de impuesto a mis descendientes. Eso es una estrategia. Ya comenzamos a jugar con estrategias. Es una estrategia donde el contador eso le debe interesar bastante, ¿no, Mar? Sí, y fíjate que me gustaría, hablando de la modernidad y de las nuevas regulaciones, nosotros entendemos el Código Civil es manifiesto cuando tenemos a una persona que testa el día de hoy, pero puede testar mañana y puede volver a testar pasado mañana. Así es. Y prevalece la última, y es una obligación del juez cuando se apertura el pedir este informe al Archivo General de Notarías para saber cuántos testamentos existen, y prevalecerá el último. Así es. ¿Qué sucede al día de hoy con la NOM que regula los documentos electrónicos que son firmados con firma electrónica con fiel y a través de un ente certificador? ¿Se podría emitir un testamento firmado con este tipo de firmas? No, definitivamente no. Porque es ante presencia de notario, que es lo que hablamos de solemnidad, ¿no? Así es. Anularíamos esa intención. Debo reconocer que en la Ciudad de México se abrió la figura con el tema de la pandemia de poder otorgar un testamento a través de la computadora y bla, bla. Que yo sepa, no se ha firmado ni uno, la verdad. Es que es muy difícil poder aventártela así y decir, órale, ponte detrás de la computadora. A ver, para quienes hemos tenido experiencia de dar clases vía Zoom, hombre, pues hay veces en que tú estás viendo hacia el chamaquito y alrededor de él hay 5, 6, 7 más chamaquitos. Te topas con el chamaquito que puede estar hasta incluso escondiendo la botella de la cerveza. Te topas con el que está en la cama, te topas con muchísimas cosas que te hacen hasta perder la concentración en el tema que estás trabajando. Y yo creo que el tema del testamento sí amerita que en vez de que le demos tantas facilidades, le demos más seguridades de que sí haya una comunicación notario-cliente para poder saber qué es lo que se quiere realmente, poder encontrar qué es lo que se está pretendiendo, porque hay veces en que la gente no lleva la brújula muy puesta. Hace unos días un cliente me decía, oiga, hice un testamento, ¿lo puedo cambiar por donación? Y hoy precisamente una señora me decía, oiga, pues ya hice el testamento a favor de mis hijos, pero
sigue siendo mío lo que estoy diciendo ahí, señora, hasta que se muera. Lo quiere usted vender, lo quiere usted regalar, haga lo que quiera. Mientras usted viva, esto no se toca. Esto es de usted, punto. El día que usted se muera, esto pasa a sus herederos, antes no. Y lo mismo en la otra, es decir, lo puedo cambiar por donación, son dos cosas abismalmente diferentes. Dejamos el testamento vivo, hacemos la escritura de donación. ¿Qué va a pasar el día que se muera? Pues que el testamento ya es ineficaz, ya no sirve, porque a lo mejor nuestro testador pues ya no dejó bienes, se los acabó. Y ha habido ocasiones en que las sucesiones no se necesitan abrir porque precisamente no hay bienes que repartir. ¿Para qué hacemos un gasto innecesario, no? Afortunadamente se nos otorgó la posibilidad de llevar a cabo sucesiones testamentarias y sucesiones intestamentarias en una notaría, con condiciones muy claras. Todos tienen que ser mayores de edad, todos con capacidad de discernir y cero conflicto. Entonces, si todos nos entendemos, padrísimo. Y entonces podemos orquestar muchísimas cosas. Y nos sentamos a la mesa con una persona que, pues bueno, me dice, oye, somos 8 hermanos, siéntense los 8. Papá murió y no hizo testamento, perfecto. Pedimos nuestro informe al archivo de notarías para ver si hay o no hay. Otra creación fabulosa, porque yo doy mi aviso al archivo de notarías, pero este archivo se conecta con uno nacional que es el Registro Nacional de Testamentos. Entonces una persona pudo haber hecho testamento en Querétaro, en Tijuana, en Cancún. El último es el válido y todos van a salir reflejados en ese informe. Son padrísimos esos informes, la verdad. Ese sí fue un avance brutal y no tiene tampoco muchos años, ¿eh? Entonces, pues bueno, ya cuando menos tener la certeza de que esta persona no hizo testamento. Ahí trabajamos luego también con las homonimias, que hay veces en que traen el mismo nombre. Sí, pero a ver, ¿cuál es su CURP? Para ver si efectivamente se trata o no se trata. Entonces, cuando comenzamos a ver diferencias, no, pues este nació en tal lugar, no, pues este nació en este otro. Entonces, hay datos diferenciadores. Sí, ¿no? Sí. Es bonito cuando comienzas a hacer intercambio de opiniones con otros notarios de otras entidades y le dices, oye, a ver, fulanito de tal, yo lo traigo aquí con estas características y estos datos generales. No es el mismo. Ah, perfecto. Dame una constancia de cuáles son tus datos generales y con ese trabajo entonces ya lo puedo liberar. Descartas que sea... Y nos vamos quedando con el último y entonces ya con mis 8 hijos sentados a la mesa, el difunto el muerto que no dejó testamento, abrimos la sucesión y damos paso a la sucesión intestamentaria, donde, pues bueno, me pude haber topado con 8 herederos que dicen, oye, pues de los 8 pues consideramos que a lo mejor Juanito es el más fregadito, el más amoladito, entonces quisiéramos que él se llevara todo. Ah, pues bueno, vamos a repudiar entonces los 7 restantes. Y entonces los 7 comienzan a repudiar, nada más que el repudio abre paso a la descendencia del que está repudiando. De acuerdo. Entonces ahí tengo que preguntar, oigan, a ver, ¿los 7 que van a repudiar tienen descendencia? Sí. ¿La descendencia mayor de edad o menor de edad? No, pues menores de edad, entonces ya no nos está conviniendo mucho, porque tendríamos que entrar a un juzgado. No repudies. Y entonces, sí, exacto, ya no repudias, quedamos entre los 8, y a lo mejor los 8 lo que después hacen es venden derechos de copropiedad a este heredero. ¿No? Ahí mismo la notaría. Lo hacen la venta, o en su momento se tendría que ver la figura, pues, la indispensable para que este heredero se pudiera llevar los bienes, pero sí es estarle poniendo mucha inventiva, mucha maquinaria y estar viendo los supuestos que se pueden generar. Basado en el estudio, en la legislación, evidentemente, ¿no? Sí, claro. Pero mira, me llama mucho la atención esta primera estrategia, porque muchos de los, insisto en este punto, de los que nos siguen, los contadores, pues de repente tienen estas dudas. Y yo recogería esta pequeña conclusión hasta este punto, que es, a ver, sí diferenciar entre lo que sí puede hacer un notario y sí puede hacer un corredor público. Naturalmente, actos mercantiles nos vamos con el corredor y evidentemente y con notario, los dos pueden hacerlo. Pero en actos civiles definitivamente le corresponde a la notaría, bajo las solemnidades, seguir el proceso de un tema de herencia. Y lo explica bastante bien Eric, dice, bueno, aquí lo que hay que hacer es que debe haber un heredero, y de ese heredero dividir a todos los legatarios, ¿no?
Y entonces se vuelve ya más complejo porque ya estamos entrando al tema de la herencia. Tú decías, Omar, es que el juez manda a traer, sí, claro, pero también hay que voltear a ver esta posibilidad ante la notaría. Los notarios pueden abrir el testamento a través de la sucesión testamentaria o la sucesión intestamentaria. Las condicionantes están muy claras: mayores de edad, lúcidos y sobre todo que no tengan un conflicto, para que estemos en las condiciones óptimas. Porque quiero suponer que al carecer de jurisdicción o de aplicar la ley o de pronunciarse ante un conflicto, pues tendría que mejor resolverse ante un juzgado, ¿no? Así es. Entonces, tan pronto hay una discusión, perdón señores, hasta aquí llegó mi participación, nos vamos a un juzgado. Punto. Sí, hasta ahí. Si va a haber un conflicto, pues no podemos aplicar el derecho, simplemente vayan y la ventanita es el juez, ¿no? Así es. Y aquí hacemos esta parte de llegar con el notario de forma voluntaria, amistosa. En el ejemplo llegan estas 8 personas y un par de estrategias que yo rescato. No perdamos de vista esta figura que está en el estado de Querétaro, en el donde tenemos un solo bien, pero me quedo con una duda. ¿Este bien tiene que estar en el estado de Querétaro? Sí. Tiene que estar ahí, sí. Es una condicionante, ok. Sí, porque a mí va a traer a todos mis clientes del interior de la República. Entonces, en el estado de Querétaro, una estrategia: tengo 4 propiedades, dejo la más cara, la de mayor valor o mayor producción inclusive, y en donación reparto los demás. Y yo repartiría en donación de nuda propiedad, para todavía disminuirle un poquito más. Okay. Me quedo con el usufructo de todas las que doné. Vamos a pensar que tenía 5 propiedades, dono nuda, y entonces, como la nuda propiedad es el 50% y el usufructo el 50%, voy a pagar sobre el 50, sobre el 50, sobre el 50, sobre el 50. O sea, pagué nada más 200. Y esta va a pasar exenta. Si yo no he hecho nada de eso, hubiera pagado 100, 200, 300, 400, 500. Entonces, sí hay un ahorro significativo, y eso implica ya una planeación, primero con el testador, y luego traigo a lo que son los herederos ya cuando el testador ha fallecido. Ahí el contador tiene que sentarse con los Yo sí lo invito. Clientes. A ver, a claro, mí sí me gusta. A mí claro. sí me gusta. Debo admitir que la figura del contador, yo en lo personal, se las llamo mucho a mis clientes cuando estamos tratándose de sociedades mercantiles. Tráete al contador. No es espadazos, es lo que llaman por ahí lluvia de ideas. Que él opine desde su óptica, qué es lo que necesita, yo opino desde la mía. Y tú, que eres el jamón del sándwich, pues es el que tienes que decir sí me gusta, no me gusta, le entiendo, no le entiendo. Claro. Que vayamos haciendo equipo. Pues para eso son distintas profesiones. No le quiere al notario hacer al contador, ni el contador al notario. Creo que cada uno en su propia rama, ¿no? Totalmente de acuerdo, sobre todo por la objetividad con la que se tienen que ver los casos, ¿no? Y es aquí, estudiarlo. Pues claro, en materia sucesoria, por supuesto que también lo jalo. Así nada más rápido, me tocó un testamento hace unos meses. El testador dejó un legado a 5 hijos. Y dice, les dejo, lo único que tengo es mi casa, les dejo un legado a mis 5 hijos, pero a mi hijo Juanito, que es el doctor, le dejo en legado la parte que ocupa el consultorio de la propiedad, pensando que dejaba en partes iguales. Se acercan los 5 conmigo y les digo, a ver, ¿quién es Juanito? No, pues yo soy Juanito. Oiga, y hacia ojo de buen cubero, ¿cuál es el porcentaje que ocupa el consultorio? No, licenciado, pues cuando mi papá hizo el testamento había consultorio. O sea, ahorita no hay, y era más de la mitad de la casa. Entonces se llevaba más de la mitad de la casa. Okay. Dije, vale, ¿cuál es la idea? No, pues la idea es que si nos lleváramos todos en partes iguales. Me lo decía Juanito. Como era un legado y el testamento tenía el defecto de no haber designado herederos, dije, perfecto, repudien todo su legado, todos. Al repudiarlo, ¿qué tengo que hacer? Abrir la sucesión intestamentaria. De forma voluntaria. ¿Quiénes son los herederos más cercanos del muerto? Los mismos 5 hijos. Sí, Además que los metí en partes iguales y ya los dejé todos en partes iguales. Interesante. Y tampoco había cónyuge supérstite. No, ya. Hasta ahí nos quedamos. Porque ellos son los que sobreviven y de tal manera que en posición de derecho tienen mayor... Y suponiendo que hubiera habido cónyuge supérstite, señora, usted repudie, punto. Usted no la mandamos llamar. La señora repudia y me quedo con los 5 hijos. Y saqué a los 5 hijos, los 5 partes iguales con la propiedad. Ya, muy contentos todos con la repartición. Es aprovechar las figuras para precisamente
pues ayudar económicamente a la gente cuando sí realmente lo necesitan. Sí, ¿no? o encontrar una solución Exacto. al posible conflicto. Es que pues algún día tú podrías estar de ese lado, lo más que quieres es que te ayuden. Claro. Entonces, pues claro. proporciona la ayuda. Por eso es lo interesante, y siempre he dicho, por lo interesante de realmente platicar con el profesionista. Yo respeto mucho todos los abogados que tenemos trabajando en nuestros despachos, que son unas fieras verdaderamente, pero el responsable soy yo. Entonces, yo sí pido hablar con mi cliente para sensibilizar y ver qué es lo que quiere y qué tanto le puedo sugerir, qué tanto le puedo recomendar, dónde puedo meter yo un poquito de cuña, dónde puedo jalar a lo que es al de los numeritos, a mi contador para que se me venga y me pueda también dar sus puntos de vista, ¿no? Entonces, creo que es algo que debemos aprovechar. Y pues bueno, figuras que están en el testamento que todo el mundo da por hecho que sí están y ya están muy bonitas, como es la del albacea, como es la del tutor, que luego la gente no tiene ni idea. La figura del albacea nos ha sacado sorpresas tremendas porque pues el albacea tiene derecho a cobrar un 2% sobre la masa hereditaria. Yo desde que hago el testamento, yo normalmente platico con el testador, le digo a quién va a ser su albacea, fulanito tal, ¿le gustaría que cobrara? No. Ah, bueno, pues entonces lo pongo en mi testamento y no tienes derecho a cobrar. Me han criticado y me han dicho, oye, ¿tú no eres quien para prohibirlo? No, estoy mandando una señal para que el día que se abra la sucesión dice, oye, no podías cobrar. ¿Pensabas cobrar? No, señor notario, asiéntele que no va a cobrar. Y ya cuando les pones no va a cobrar, se acabó el chistecito. Pero de lo contrario, hay albaceas que han hecho un ingreso muy interesante por haber cobrado un 2% sobre la masa hereditaria. Entonces, y si la masa hereditaria produces también sobre eso. Todo lo que haya dentro de esa bolita, eso, de ahí me toca el 2%. Me refiero a que sí produce porque puede ser que sí, de repente claro, tengas los frutos de las rentas, ¿sí? Tengas rentas, tengas empresa, o sea, tengas algo y todo, dividendos, todo. Sí. En el caso de las empresas, otro detalle por ahí interesantón, ¿no? Pues bueno, en las empresas, yo les pregunto, ¿cuándo han visto o qué tan seguido ven ustedes que la gente, cuando constituye una sociedad, manda elaborar los títulos accionarios? No los hacen. No los hacen. Lo que es más, no los conocen. Y hay muy pocas empresas aquí en Querétaro que se dedican a la impresión de los títulos accionarios, de los títulos valor, las impresoras de valores, porque imprentas hay muchísimas. Pero si tú vas a la Florecita, pues te van a hacer un bolo de bautizo, pero no te van a hacer, no te van a hacer un título accionario, ¿no? Entonces, la gente ni siquiera cuenta con los títulos. Entonces, cuando fallece el accionista, oye, ¿y los títulos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, hasta ir identificando, ¿no? Las facturas de los coches, claro. Que le digo a la gente, a ver, la factura no es un título de propiedad. La factura es un comprobante fiscal y nada más. ¿Cómo acreditas el carácter de propietario? En materia de bienes muebles es muy diferente. ¿Cómo acredito yo que soy propietario del reloj que traigo aquí? Pues porque lo traigo. Porque la factura del reloj no lo tengo, es la posesión. O sea, en materia de bienes muebles es a través de la posesión. En materia de bienes inmuebles es a través de una escritura. Entonces vamos cayéndole en cada uno. Por eso sí implica platicar con el testador y sí implica con posterioridad platicar con los posibles herederos para ver qué es lo que hay detrás de toda la masa hereditaria, qué es lo que están pensando que van a encontrar, cómo lo podemos repartir, qué le podemos sacar de provecho, claro. Y pues bueno, hacer toda la estrategia completa, que eso es de lo que se trata, ¿no? Y es lo complejo del tema. Fíjate que acabas de tocar un tema muy interesante porque mezclas la parte de los bienes, esta masa, y hablas de la empresa. Tengo un caso ahorita, la semana pasada lamentablemente falleció un cliente y no dejó testamento. Entonces resulta que su empresa pues tampoco tiene apoderados legales, y él era el administrador único, el socio mayoritario por el 80% del valor de las acciones. Y entonces ahorita la empresa hoy por hoy está parado en estas condiciones donde dice, ¿qué hacemos si tengo que firmar contrato? Tengo que firmar finiquitos, de los contratos que están vigentes, estimaciones de obra y todo este tema, ¿no? Y no tiene, hoy lunes, no tiene alguien. A ver, ahí incluso, ahí tendría dos ahí va la receta, va en las soluciones, pero ahí tendría dos salidas. Ahí tendría las salidas. Una, convocar una asamblea. ¿Quién va a convocar? Si era el administrador. Abre la sucesión. Híjole, los informes de testamento
Los informes de testamento normalmente nos llevan más o menos unos 15 días. En 15 días ya tengo mi informe y yo ya podría abrir la primera parte de la sucesión para decir, murió don Juan, dejó 5 hijos, todos mayores, todos de acuerdo, todos aceptan la herencia, no hay testamento, y de entre los 5 nombran a Juanito como albacea, punto. Pero ya me eché 15 días y yo quería una solución más rápida. Esta semana tengo que firmar, ¿no? Y la solución, la más rápida, es otra figura que luego traemos por ahí medio olvidada mercantilmente, a la cual con todo respeto luego los contadores le dan la vuelta, la figura del comisario. El comisario para aquí, en esto es súper importante, porque el comisario, así, saliendo de dar el pésame a la viuda, se va a la notaría, otorga un nombramiento de administrador provisional y ese es el que va a fungir como administrador de la empresa. Se protocoliza, se inscribe en registro de comercio y tiene las mismas facultades que tenía el señor administrador hasta tantito antes de expirar. Todas. Y con eso evitas cualquier situación de incumplimiento de contratos y todo. En lo que resuelves, porque tienes que resolverlo, sí, ¿no? Claro. Mi nuevo administrador firme los contratos, mi nuevo administrador pague lo que haya que pagar, acérquese al banco. ¿Es objetable tu personalidad jurídica frente a terceros? No, definitivamente ¿Tiene las no. mismas características? ¿Absorbe las del 10 y todo esto? Absolutas, todas y totales. Todo lo marca claramente la ley de sociedades mercantiles. Y entonces, pues bueno, ahí está el administrador, por eso se llama provisional, ahí está. Mientras tanto, seguimos con la sucesión, porque ahorita lo puse muy romántico, los 5 hijos se pusieron de acuerdo, pero ¿y si no se ponen de acuerdo? Pues vámonos a un juzgado, ¿cuánto tiempo van a estar allá? Muchísimos años. Ahora, ya se pusieron de acuerdo, sí hay un albacea, perfecto, entonces este albacea sigue sin poder convocar una asamblea, porque lo primero que tendríamos que ver es quién se va a quedar con las acciones de papá. Así es. Y entonces, si se van a quedar los 5 hijos con las acciones de papá, el albacea tendrá que hacer el inventario. Dentro del inventario aparecen las acciones, las aplica o las adjudica a favor de los 5 herederos, y ahora sí los herederos, los 5, yo quiero imaginar que tendrán, pues bueno, un porcentaje suficiente para poder motivar algo. Ellos no pueden convocar una asamblea, salvo que fuera una sociedad de responsabilidad limitada, pero si fuera una sociedad anónima, lo que tienen que hacer es acudir a un juzgado para decir, oye, pues a ver, no le podemos pedir al administrador porque pues definitivamente no hay quien convoque, no le podemos pedir al comisario porque ni siquiera existe. Si me quedé con el administrador provisional, padrísimo, porque él convoca a la asamblea y ya nos ponemos en orden. Pero si no tengo el administrador provisional, si no tengo el comisario, si no tengo el administrador, le tengo que acreditar al juez quiénes son los accionistas con los títulos, y el juez viendo los títulos dice, ok, ahora sí, ustedes si reúnen el 30 y tantos %, que no se da, podemos estar convocando. Porque la esposa es 20%, Pues el que falleció está al 80%, pues ¿cómo repartimos? Tendría que juntarse todos para traer el 30 y tantos %. Sí, y por más que acudan con el notario, pues se van a tardar este plazo, ¿no? De 15 días. Yo ahí sí les diría, busquen por cielo, mar y tierra al comisario y ese nombre, el administrador provisional, y con ese siguen. Y a ese no administrador ya le pedimos, ahora sí, convócate una asamblea, ya estamos aquí los hijos, traemos las acciones. Ya tenemos a la albacea, ya se abrió la asociación de forma voluntaria. Pues ya tenemos propiedad, ya tenemos los títulos, cada quien tiene su porcentaje correspondiente, ya somos accionistas firmemente los hijos. Entonces, si ya soy accionista, pues bueno, me inscribo en el registro de accionistas de la sociedad, que es otro registro que nadie utiliza, pero bueno, me inscribo como nuevo accionista, y entonces ahora sí, el día de la asamblea me apersono y tengo mi título, estoy inscrito en el registro de accionistas, confío en que la señora traiga lo mismo y nos sentamos a discutir tranquilamente. Que esta parte de los accionistas es bastante interesante, porque fíjate que por ley, en la Ley General de Sociedades Mercantiles no lo prevé. No prevé que tengas que hacer el tema de convocar y hacer todo, una ordinaria o extraordinaria, ¿no? Tal cual no lo prevé, como un requisito indispensable que cambies tus libros de acciones y todo este rollo, ¿no? De accionistas. Pero la resolución de miscelánea fiscal sí te lo pide. El SAT te lo pide. El SAT sí te pide que tengas ese control y que lo tengas notariado, porque muchos dicen, basta con que quede ahí, no lo notariamos, no lo protocolizamos, que es la palabra. Sí que hay que entrar al tema de los documentos de fecha cierta para el carácter fiscal. Y tiene que pasar por la fe notarial. Y dice una resolución de miscelánea fiscal
como un requisito de una ficha de trámite que tienes que llenar, que cuando tienes accionistas y estos accionistas no son los mismos que originalmente vieron hacer a la empresa, pues requieres un acta protocolizada frente al notario público, y de hecho te lo dice, en el que se hayan incorporado los nuevos accionistas. Híjole, esto no estaba preparado, pero a ver, tocó una parte que a mí me puede llegar hasta el fondo. Sí. A ver, número 1. Sí, la ley de sociedades mercantiles sí prevé que cada vez que haya un cambio de accionista, yo debo de inscribirme. Y es más, la ley dice, la sociedad va a reconocer como accionista a quien figure en el título y en el registro al mismo tiempo. Cosa que está también en la ley de títulos y operaciones de crédito. No dejamos de ver que las acciones son títulos. Claro que sí. Está desde allá, viene allá. Entonces lo jalamos. La primera modificación la hizo el legislador a sociedades mercantiles, la hizo a 2, a las únicas 2 que trabajan hoy, la SA y la SDRL. Y dijo, los socios las sociedades están obligadas a subir su padrón de accionistas en el portal de sociedades mercantiles. Pero norma imperfecta, norma sin sanción, no hay sanción, pasa nada. Nadie hizo nada. ¿Qué sucede después? Entra ahora sí quien sí nos va a regañar y llega a Hacienda y dice, a ver, yo sí quiero que lo subas, por favor. Y primero sacaron una regla miscelánea para subir lo que era al grupo de los accionistas. Después de la regla miscelánea entró la ficha, creo que es la 195 si no mal recuerdo. Y la ficha es la única que utiliza la expresión de protocolizar. Y dice, deberán subir el documento protocolizado, mas nunca dice una asamblea. Jamás. Okay. Y entonces, a ver, yo lo que digo, ¿qué quiere decir protocolizar? Sí. Protocolizar quiere decir agregar a mi libro, mi protocolo. ¿Qué es lo que yo hago? Yo hago que comparezca el administrador, que es el que realmente conoce quiénes son los accionistas, y ese administrador me dice, a ver, de mi empresa Patito, así se conforma el capital. Tú. Te lo firmo, y esto por favor, quiero que me lo protocolices, ratifícalo. Yo lo protocolizo, y ese documento lo agrega a la ficha fulana de tal, y lo trepa. Con eso puede ser suficiente. Cumplimos el requisito. Aunque no esté inscrito. No está inscrito porque la ley jamás dice que esté inscrito, dice que esté protocolizado, más no inscrito, porque además la venta de acciones ni siquiera obedece a una asamblea. Y las asambleas, en el supuesto que acordaran eso, es una asamblea ordinaria que no se inscribe en registro. Entonces, por todos lados... Es un tema. Sí, no. Yo creo que vamos a hacer un programa especial de esto. Es un tema porque el SAT dice, el SAT tiene otros datos. Tiene otros datos, pero está interesante porque, fíjate, si analizamos el 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, fracción 11ª, por ahí dice que se protocolizan asambleas generales extraordinarias, y te dice todas aquellas que transformaran a la sociedad, ¿no? Que es su objeto social. Cuando nos vamos al 6 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y nos habla que pues por lo menos las 7 primeras fracciones se consideran el contrato social y las demás se consideran todo lo que viene siendo ahora sí los estatutos sociales, que lo complementa el artículo 7 de esa ley, pues ahí habría que ver qué pasa con los transitorios, que es el que le estructuran accionariamente a la empresa, ¿no? La voy a matar de una vez. A ver. Yo vivo en Álamos, segunda sección, aquí abajito, por cierto. Y pertenezco a la Asociación de Colonos de Álamos, segunda sección. Y mañana me voy a cambiar a Carretas. Yo pregunto, ¿Álamos segunda va a ser una asamblea porque me salí? No. ¿Carretas una porque entré? No. ¿Se movió el contrato social? No. Se movieron las pilas del contrato social. Entonces el contrato no se mueve. Y lo que busca el registro de comercio es que se mueva el contrato. Hay incluso una serie de circulares que dicta normatividad de la Secretaría de Economía, donde dice, ni se les ocurra inscribir registradores, les instruyo para rechazar cualquier cambio de socios en registro público. Y hay gente que dice, oye, mira, le vendió Juan a Pedro, pero con el pretexto de que sí inscriban, vamos a ratificar al administrador, que ese sí es inscribe y lo subes. Pues sí, pero inscribes al nombramiento del administrador, el cambio de los accionistas, no. Entonces, los cambios de accionistas como tal, definitivo es, no se inscriben por ningún lado. Y lo que busca hoy por hoy el registro de falta de contribuyentes, porque ni siquiera es el SAT, es el registro de falta de contribuyentes, es traer claro cuál es el padrón de los accionistas. Porque le va a interesar ver
cómo se hace la transacción de las acciones, porque ahí es donde se mueve el recurso. Así es. Porque esto de te vendo mis acciones, al valor nominal, si Chucho, 2 pesos, si ahorita te doy 2 pesos, me das tus acciones, no te las doy, por piedad. Las acciones valen mucho más. ¿Cuál es el valor real? ¿Cuál es el valor contable de las acciones? Entonces hay que meterse más a fondo. La materia es un tema que vamos a... Sí, tienes que hacer un dictamen de enajenación de acciones. Padrísimo. Que bueno, que yo te pongo, precisamente, yo ahorita tuve esa anécdota de que hubo un cambio de accionistas por materia de una donación ¿cómo se llama? Descendientes en línea recta. Y se hace una asamblea para reconocer a los nuevos socios. ¿Por qué? Porque el SAT, para dar ese aviso de cambio de socios, me pidió que estuviera protocolizada. Claro. Y bien, pues la subimos a un protocolo y la mandamos protocolizada y me dijo, no, tiene que estar inscrita. Sí. Y en el registro público me rechazan la inscripción precisamente porque no es inscribible. Claro. Pero pues ahora sí que peleate con el referee y peleate con el... Pero es rarísimo, hay mucho que discutirle ahí al registro de contribuyentes. Yo, las últimas 20 sociedades que he subido al portal, porque además me toca ayudarlo al contador a subirlas, han sido protocolizando donde comparece el administrador, que si se fijan hoy... Te voy a tocar un tema que no debería, lavado de dinero. Hoy por hoy, incluso lavado de dinero dice, reconóceme quién es el beneficiario, y el que sabe es el administrador. El administrador sabe quiénes son los socios. Si el administrador no sabe quiénes son sus socios, está frito. Pues ¿con quién va a discutir? Está vendiendo cosas. Exacto. ¿Con quién va a discutir? ¿Con quién va a celebrar una asamblea? Entonces el administrador es el que dice, a ver, señor notario, estos son. Y mira, soy el administrador, te lo acredito con esto. Eso lo protocolizas y eso lo podemos meter en la fichita esta y vámonos para arriba. ¿Inscripción en registro? No, inscripción en registro jamás de los jamases porque ya no lo quitaron. Hoy por hoy el registro público nomás es que se mueva el contrato social, nombre, domicilio, duración, objeto y capital, que son los 5 requisitos que aparecen en el artículo 6, como bien señalaste, sí, efectivamente. Si se mueve cualquiera de esos, a fuerzas tenemos que meternos al registro de comercio. Y los nombramientos, ni siquiera el del administrador es obligatorio. Dices, opcionales. Si quieres inscribirlo, claro que lo inscribo. Las instituciones de crédito dicen, si tú no estás inscrito, no te doy el préstamo. Pues claro, siquiera que se identifique quién es el administrador. Sí. Pero el 21 del Código de Comercio dijo, no, como tú gustes, nombramiento de administradores o nombramiento de cualquier otro funcionario apoderado, o factores o dependientes, si tú quieres, inscríbelos, si no, no los inscribas. Chúspales, entonces te quedas con la disyuntiva de decir, ¿qué hago? ¿Lo inscribo o no lo inscribo? Pero al final, todo esto venía porque traíamos accionistas que se nos murieron y que no traían testamento. Por piedad, aprovechemos el mes del testamento. Que solo septiembre, ¿verdad? Septiembre es el del beneficio económico. Okay. Que sí es un incentivo económico, sí, pero realmente si se pone uno a ver todo lo que conlleva un patrimonio, los costos que nos llevan los cambios de propietario de un patrimonio, y lo compara uno con un costo de un testamento de 5, 6 mil pesos, por piedad, en un restaurante con 5 amigos ya te lo llevaste. Encantado la vida. Fácil. Entonces, no es un costo caro, y es mucho más caro tener que pagar todas las consecuencias de todo esto. Sobre todo quien tiene vidas un poco complejas, ¿no? Porque la vida nos la vamos haciendo compleja cada uno. Me toca ver, como decía en un principio del programa, me toca ver cantidad de cosas muy duras de entender, muy duras de aceptar, pero pues bueno, al final tienes que darles una solución y ponerles un abanico de propuestas para decir, mira, está esto. Así funciona. Escógele la que tú quieras conveniente. Así hay gente que, por ejemplo, la semana pasada me dijo, vengo, aquí está mi patrimonio, mis hijos, que tú me hagas el testamento. Sí, yo te lo hago, nomás dime cómo. No quiero que tú me digas cómo. No, pues el testamento es tuyo. Sí, tuyo. Los hijos son tuyos, el patrimonio es tuyo. Claro. Sí, pero mira, este tiene esto, tiene esto. Híjole, dices tú, Dios mío, no hacemos una. Y al final del día, pues bueno, le di una idea, la convoqué para una segunda reunión, que es la firma, que será en esta semana. Dije, tienes para el siguiente jueves para que me definas. La propuesta sería esta, pero de último borrón podemos ajustar lo que se necesite y ponemos lo que se necesite. Tu última voluntad. Así es. Pero bueno, al final, bastante interesante y se nota que ya tienes muchos años dando clase. Es que además le pegaron las sociedades mercantiles mi materia, ¿no? Sí, no, te gusta. Oye, pero fíjate,
Me gustaría que los que nos siguen se queden con esta parte de, bueno, ya está el testamento, fuimos con el licenciado Eric Espinosa, Notaría 10, nos estructuró cómo podría ser, bueno, lo estructuramos nosotros y él nos asesoró con su equipo de trabajo, ¿no? Pero se da el evento, se dan las hipótesis para abrir esta notaría. Hablabas de unas etapas. ¿Cuáles son las etapas de esta sucesión, de esta... Ante ti, ya no te he juzgado, porque eso ya... Sí, de juzgado son las 4 tradicionales. Okay. Yo ante notario la resumo en 2. Ok. Una primera, donde me exhiben el testamento, el acta de defunción, y yo con esta pido mis informes, 15 días, y ahí concluimos la primera etapa, donde los herederos dicen, dejó testamento, es el último testamento, estamos todos de acuerdo con lo que se dice en el testamento, y estamos de acuerdo con el cargo de albacea. Si fuera intestamentaria, sería exactamente lo mismo, nomás que no hay testamento, estamos todos somos mayores, queremos ser herederos todos y queremos que fulanito sea el albacea. Esa es mi primera etapa, que es lo que llamamos inicio o radicación. Hay quienes dicen que no le llamemos radicación porque yo no he hecho raíces, que eso solo en juzgado. Está bien, no me rasgo vestiduras, hombre. Iniciación, el inicio del testamento. Ahí se abre la sucesión. Esa primera etapa la inscribimos en registro público si es intestamentaria. Si es testamentaria, con que se inscribe el testamento, más que suficiente. De acuerdo. Después de ahí, le decimos al albacea y le decimos a los herederos completos, oigan, a ver qué nos dejó el muerto, ¿no? ¿Cuáles son los bienes? No, pues son estos y estos y estos. Perfecto. Hagamos entonces el inventario de cuáles son los bienes y cómo nos los vamos a repartir. Si en el testamento hay legados, en la forma... Si no hay testamento, pues bueno, todos quedan como herederos. Entonces, después de mi inicio, hago 2 publicaciones, una a los 7, bueno, al día siguiente, luego otra a los 7 días, y luego tengo que esperar 30 días, por si aparecen acreedores o deudores del muerto. ¿Esa publicación la haces en...? Periódico Común y Corriente, sí, okay. En el que a mí se me antoje. Entonces yo publico, espero mis 30 días, y al día 31 hacemos los cambios de propiedad, y se acabó. O sea, una sucesión ante notario, en 2 meses se fue. Podría salir. Sí, perfectamente. Mira, si las cosas van tranquilas, en 2 meses terminas con absolutamente todo. Es un trago amargo para los que tienen la pérdida de un ser querido, como para seguirles machacando. En 2 meses se acabó y otra cosa mariposa, ¿no? Ya lo que sea. Y sí he tenido personas que van... literal, a los 5 días, ahora sí que como dicen, no perdonaron ni el novenario. Llegan luego, pero es que hay cosas que no te puedes detener. Como cuando caso, traes mercancías perecederas, ¿qué haces? Ay, espérate a ver a qué hora se me pasa el luto. No, separa lo material de lo espiritual y vámonos a darle a lo material, claro, con la pena. Es lo que tienes que hacer, ser un poco más objetivo y ser más práctico para realmente salir adelante con tus problemas. Muy bien, pues qué interesante, pues ya se consumió la hora que teníamos programado. Sí, se nos fue. Rapidísimo. Como el hito de media. Sí, y pues bueno, no queda más que agradecerte esta charla que nos has dado para el gremio. ¿Alguna otra duda, mi estimado amigo, respecto del tema de la herencia? Bueno, creo que tocamos todas las bases mínimas esenciales. Claro. La parte impositiva de la herencia, pues es muy simple para la parte contable. Yo creo que reiterarla debe de ser innecesario. Sin embargo, yo creo que deberemos de repetir, o más bien ampliar, lo que hablamos de sociedades mercantiles, porque lo vivimos a diario, esa gran dificultad que hay en hacer compatible el SAT con el registro público y con la función notarial. Cierto. Sí. Porque pues nosotros, como contadores públicos, nos acercamos a recibir la asesoría, como bien lo mencionas, de un notario respecto de ciertos actos protocolarios que hay que realizar en las asambleas. Y bueno, pues conforme a la ley hay que cumplir una serie de requisitos. Sin embargo, encontramos que hoy pues el SAT legisla desde la resolución miscelánea, legisla desde su página web, y pues lo que acá desde el punto de vista notarial y sociedades mercantiles es lo correcto, para ellos en el ámbito administrativo fiscal completamente distinto. Y te topas con pared, porque bueno, pues ponte a alegrarle al árbitro, y por más que tú envíes un documento, como ha sucedido, oye, te envío mi acta protocolizada donde hay cambio de accionistas. No, rechazado porque falta la inscripción. Oye, aquí ya lo mandé a inscribir y me lo rechazó porque no es inscribible. Ni modo. Es tu problema, inscríbelo. Y entonces
no hay manera de cumplir, o sea, te obligan a lo imposible. Sí, es cierto. En algunos casos. Hay una figura que nos ha servido mucho, porque también estoy metido dentro de ello, que es la figura de los síndicos. Sí. Y hay resoluciones bien interesantes de síndicos que le han ido forzando un poquitito a la burocracia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es decir, o entiendes, pero sí, coincido 200%, porque uno es lo que se platica aquí muy doctrinalmente, muy bonito, y llega uno a la oficina y se topa con el muchachito o la señorita que está ahí que dice, pues no pasa, y hágale como quiera, y de ahí no los mueves, ¿eh? Sí, y qué coraje da. Y hoy peor aún que todas estas aclaraciones son electrónicas. Y bueno, antes cuando menos llegabas y le veías el rostro a un ser humano que te hacía caritas y decías, híjole, pues Ya me no. convenció. Ya pero hoy no sabes si te lo resolvió la inteligencia artificial, una persona atrás de un escritorio o una computadora que ya tiene por defecto que si no lleva esa inscripción, Lo anula. tache. Claro. O sea, y no pasas de ahí. Así. Pues, mi estimado Eric, yo creo que nos vamos a tener que volver a Algún reunir día. para hablar ampliamente del derecho corporativo Con todo fiscal que viene, ¿no? Que Así tan es. en auge está y que vale la pena también que lo sepan. Y aprovechando tu conocimiento, yo creo que va a estar muy divertida esa Con próxima todo gusto, reunión. con todo gusto. Pues de momento este programa pues llega a su fin. Te agradezco infinitamente tu presencia y sobre todo esta guía que les has compartido. Hay muchas estrategias respecto a las herencias. Quedémonos con y rescatemos esta posibilidades que hay en la legislación del Estado de Querétaro en cuanto a bienes inmuebles, la donación, no lo perdamos de vista. Vaya, hay como muchos temas que podrían madurarse. Y qué mejor que en la asesoría. Notaría número 10, ¿dónde está ubicada? En el mero centro, Corregidora Centro. Norte 62, para quienes somos queretanotes, al lado de lo que fuera el centro El educativo. centro educativo. Ok, muy bien. Bueno, Y, pues y ahí en el está. frente estuvo muchos años una Beto famosa, Vázquez Mellado. ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó mueblería. La mueblería Ah. Frey. La mueblería Frey. Sí. Ok. Pero está enfrente Beto Vázquez Mellado, que es otra figura totalmente queretanota, los laboratorios Corregidora. Pues miren, ahí están los datos, señores, y pues, ¿qué les puedo decir? Es un tema por demás interesante, nos debe ocupar y preocupar para con nuestros clientes, y también de título personal, es lo que decíamos muy al inicio, es un tema técnico, pero también social, y pues bueno, la invitación es que acérquense a las notarías, en este caso la notaría número 10 tiene sus puertas abiertas para ustedes y sus clientes cuando quieran acercarse. Y pues qué mejor que recibir una muy buena asesoría en esta etapa final de la vida, que al final del día todos nos tienen que llegar. Entonces, por mi parte es todo. Agradezco mucho a Rafael, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Querétaro. No pudo estar el día de hoy, pero desde aquí le mandamos un cordial saludo y nos vemos en la próxima transmisión. Hasta pronto.